¿Vale? Pues bueno, vamos a empezar. Como bien veis, vamos a hacer una charla un poquito de iniciación y los aspectos más relevantes en el tema del running. Vamos a tocar pues, aspectos desde tema de correr, pulsaciones, fuerza, un poco lo más global para empezar a meterse en este mundo, o los que ya estéis dentro, profundizar un poco más sin tener las lesiones típicas y todo eso. Entonces, cualquier duda también nos podéis preguntar sin problema y nada, dale idea. Bueno, pues ¿quiénes somos? Rubén y Joan. ¿Y por qué estamos aquí? Pues bueno, como veis, somos de Peak Center. Nosotros nos dedicamos al mundo del entrenamiento y la salud. Somos entrenadores y también muy enfocados al tema del running, tanto la fuerza como el running. Yo por mi parte, bueno, os cuento un poco sobre mí. Llevo muchos años haciendo todo tipo de deportes, empecé baloncesto, fútbol, atletismo, competí en CrossFit y todo lo que se pueda tocar, pues lo hemos tocado. Y al final hemos acabado un poco en este mundo del tema del running y las carreras de obstáculos. Y nos hemos dedicado a la parte sobre todo de fuerza y preparación también para corredores, sobre todo para evitar el tema de lesiones y todo eso. Lo digo yo porque yo siempre he estado muchas veces lesionado, con molestias en los isquios, la rodilla, la espalda. Con 20 años me quedé enganchado del lumbar, hasta que dije, no puede ser, aquí hay algo que falla. Y entonces me empecé a meter un poquito más en este mundo y a averiguar dentro de mí lo que me hacía falta a mí, porque luego como cada persona es un mundo, pues es todo adaptable a todo el mundo. No todos tenéis que entrenar igual, ni los mismos kilómetros, ni la misma fuerza. Tiene que ser todo lo más adaptable posible para evitar todas esas sobrecargas y lesiones. Y le doy paso a Rubén. Y bueno, yo soy Rubén. Igual que Joan, pues como cualquier entrenador, nos gusta tocar todo tipo de deportes, trabajar la fuerza, trabajar la velocidad, porque al final también los dos pensamos de una forma parecida de que un entrenador tiene que tocar, o sea, como que tiene que saber de todo, no tiene que ser experto de nada, a lo mejor, pero sí que tiene que conocer todo. Entonces, pues yo también practico carreras, sobre todo asfalto, el tema de OCR y eso, y montaña. Y pues lo que he dicho, cada uno tenemos nuestras teclitas. Yo en la hora de correr también tengo mis puntitos flojos, entonces pues trabajando la fuerza, aparte de valoraciones y eso que ahora luego hablaremos, encontrar esos puntos y atacarlos para seguir mejorándolo. Bueno, esto es por encima. Todo el mundo sabemos lo bueno que es correr, que tiene sus beneficios, como puede ser, por ejemplo, mejorar la salud cardiovascular y metabólica a nivel corazón y pulmones, reducir el estrés y mejorar el bienestar mental. Que creo que la mayoría de gente muchas veces lo usamos para eso, en esos momentitos de soltar, fortalecer músculos y articulaciones, que luego integraremos un poco más, que no solo hay que correr para fortalecer eso, sino hay que hacer más cosas. Y luego, bueno, pues que ayuda a mejorar un poco la resistencia física también, cardiovascular, tener más aguante. Y bueno, como esto lo conocéis todos, será simplemente una pasada así rápida y nada más. Yo os voy a explicar un poquito cuáles son los tipos de carrera que podemos encontrar así a simple vista. Lo más común sería, por un lado tenemos el trail, las carreras de montaña, en las que tenemos ultra, que podríamos decir que está pues medio maratón, hay un maratón, y a partir de ahí, a partir de los 42 kilómetros, 60, ciento y pico, o sea, eso ya cada uno, el rato que quiera estar perdido por la montaña, eso ya es personal y tal. Pero después tenemos la media, que sería una distancia pues entre 20 y 30 kilómetros, y después las cortas. Las cortas en montaña, lo más cortito sería 1 kilómetro vertical, que son 3-4 kilómetros con 1000 de desnivel, y el resto suelen ser pues carreras de entre 8 a 18, 20 kilómetros, más o menos. Claro, a eso se le dice corta, pero... Claro, corto, entendiéndonos en las tres categorías que hay del trail. Después, en cuanto a asfalto, las más comunes. O sea, lo más común es la maratón, la media maratón, que son los 21 kilómetros, y el 5 o 10K, que eso es, a mi parecer, yo creo que eso es ir a tope durante 20-30 minutos, o si es el 10 kilómetros, 40 minutitos podrías estar ahí agonizando. Literalmente es ir agonizando. En las otras sí que vas un poquito más calmadito, pero se te puede hacer bola igualmente. Entonces, de ahí que queramos también explicaros un poquito el por qué hay que prepararse. Y una de las cosas que queremos que
que trabajamos también y eso, es el tema del ego. El ego en el sentido de que, claro, el ego a la hora de correr, porque todos empezamos... Que quería verte si realmente Ya. Eso, el ego. Todos tenemos ese puntito de ego, de querer superarnos, tal, de a lo mejor tender a compararnos. Y nosotros pensamos que a la hora de correr tienes que empezar de menos a más. Me refiero, tienes que empezar con las distancias cortas, luego pasar ya a las medias y luego a las largas. Porque lo que no nos gusta es el trabajo de, bueno, pues voy a empezar a correr, llevo 3 meses corriendo ya, pues me meto a media maratón o me meto a un maratón. ¿Que lo haré dentro de 6 meses? Sí, pero al final no tienes una base creada, no tienes unos hábitos que a lo mejor tu cuerpo a priori parece que esté preparado, pero después llega el día de la carrera y a mitad de carrera dices, bueno, pues abandono, porque... Esos son los que llegan, hay algunos Claro. que ni llegan. O lo pasan muy mal. Entonces, ¿qué recomendamos desde el principio? Unos objetivos reales. Unos objetivos de, vale, estoy empezando a correr, pues voy a hacer un 5, un 10K, aunque no sea el ritmo más rápido, voy a hacer lo mejor posible para ir cogiendo esa base y esas nociones también de gestionar carreras. Porque bueno, Sergio lo puede decir, que una carrera tienes que gestionarlo desde el principio, porque si no, si empiezas a tope desde el principio, lo más normal es que petemos. Entonces, esa educación deportiva también hay que comprenderla. Y lo típico, me voy acabo la ruta de montaña, me voy al bar, no, pero es que tú estás para hacer ya media maratón, o tú estás para hacer ya el maratón. Déjame 2 o 3 añitos de asentar las bases, de disfrutar por la montaña y luego pues ya nos perderemos por ahí. Ahí, Ya por seguiremos. ejemplo, a mí me pasó mucho eso de empezar y como tenía lesiones, dije, bueno, voy a empezar con calma, no compararme con la gente que a lo mejor puedo ver que está corriendo rápido o mucha distancia. Y yo pasaron 2 años hasta que corrí mi primer maratón de montaña. No porque a lo mejor muscularmente no estuviera preparado, sino porque hay una preparación a nivel musculoesquelética, cardiovascular y psicológica, que también es otro factor importante, que hay que tener en cuenta a la hora de ponerse. Hay gente que es muy fuerte psicológicamente, que tira mucho y el cuerpo le da igual y luego vienen las lesiones y tal. Hay otros que son muy fuertes muscularmente, pero psicológicamente o tal van peor. Entonces, esto no es más que un progreso. Objetivos realistas porque desde que empiezas hasta que llegas a un objetivo, luego sigues, tiene que haber una curva en su vida. No puedo estar aquí el primer mes y a los 3 meses intentar hacer algo que realmente no estamos preparados o nuestro cuerpo en ese momento no está preparado. Y mira que el cuerpo humano aguanta. Y ya lo vemos, que mucha gente hemos hecho, me meto en el saco, barbaridades sin a lo mejor estar 100% preparados y aguantas, pero luego se paga caro. Entonces por eso quería hacer ese inciso. Yo, en ese caso, lo que ha dicho Jan, yo por ejemplo, aún no me he metido en distancias más de media maratón por montaña, pues por eso, porque pienso que llevo 3-4 años corriendo y esos 3-4 años prefiero seguir alargando. Y los factores que ha dicho él también es importante. Cuando una persona más joven suele tener ese puntito de velocidad, cuando una persona más mayor tiene ese punto más de resistencia, más facilidad a ganar resistencia. Entonces, también hay que ir jugando con ese aspecto. Pero, por lo que abordamos nosotros sí o sí, es por lo que tenemos aquí abajo. Sí. O sea, la clave es la fuerza. Vale, pues bueno, esta frase creo que representa muy bien lo que queremos transmitir. Ya no tanto a nivel como entrenador, sino experiencia propia. Hay que estar en forma para poder correr y no correr para ponerse en forma. ¿Quién no nos ha pasado de, bueno, pasa Navidad, voy a empezar a correr para ponerme en forma? Una, que se dura poco, y la otra que muchas veces si solo me dedico a correr, pues rodilla, tobillo, espalda, empiezan a cargar o sobrecargar musculares, fascitis, que luego hablaremos todo de ello. De decir, vale, pues me pongo a correr porque es lo fácil, lo puedo hacer en cualquier sitio y solo es correr. No, correr no solo es correr, y menos a nivel deportivo. Si nos vamos a un aspecto de, me voy un día a correr unos kilómetros con unos amigos, de forma como un hobby, un pasatiempo, como el que puede jugar un partido a fútbol o baloncesto, o ir a la montaña a andar, vale, correr es correr. Si tú corres un día, luego te recuperas, tendrás más agujetas, menos, raro es que por un día te hagas daño. Pero cuando tú repites ese patrón de correr 1 hora al día, mucho tiempo sin que tus articulaciones, sobre todo articulaciones más que muscular, no están preparadas,
es cuando luego vienen esos problemas de las teclas, de tener que ir al fisio, de ahora paro, ahora vuelvo. Y muchas veces entre que paro, vuelvo y vuelvo a arrancar y tal, el trabajo de fuerza ni está. Y fuerza no es mover cientos y cientos de kilos, que también. Es ver cada persona lo que le hace falta para poder llegar a correr sin molestias y de forma progresiva. No podemos, sin que mi musculatura esté preparada, ponerme a hacer todos los días 1 hora de correr. No lo aguantaremos. O muy pocos lo aguantarán. Y nosotros los primeros, porque lo hemos visto, yo lo he visto en mí. De un tiempo a lo mejor corres más, haces menos fuerza o viceversa, te ves afectado. Dices, uy, el rotuliano, el no sé qué, porque intentas meterle carga, porque te sientes bien o a nivel mental te ayuda en ese momento, pero luego se paga. Y el problema es que si se llega a petar mucho, una lesión gorda, la recuperación no es estoy un tiempo y me recupero, es vuelve a reaprender todo el patrón, toda la fuerza, pon los tendones, los ligamentos, la musculatura en marcha para que te aguante un tiempo. Por eso luego hay que hacerlo de forma progresiva. También, pues, para poder saber desde dónde partimos, o sea, pensamos que hay que hacer una valoración general, por ejemplo. Entonces, saber cuáles son los aspectos que queremos mejorar, lo que hemos dicho antes de nuestras teclas que teníamos, pues nosotros hemos hecho una valoración que Sí. apostamos por Al ello. final, cuáles son nuestros puntos más fuertes también hay que potenciar y los débiles o esas descompensaciones que al final siempre van al mismo punto. Al que le duele la rodilla siempre le duele la rodilla, no le va a doler el lumbar, y al que le duele el lumbar normalmente no le duele la rodilla. Es que los puntos débiles siempre están ahí y cuando vuelven al mismo sitio. Entonces es importante que cada uno se conozca sus puntos y se pueda adaptar de una forma así progresiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, un test que nos gusta hacer para la gente de montaña, o sea, que lo vamos a hacer todos ahora en un momentito, o sea, nos vamos a poner todos de pie, Así que nos ponemos de pie un momentito, porfa, ¿vale? es muy un simple, test pero es para que lo probéis. súper sencillo, dejaros espacio que no os podáis chocar con nada, apartaros material, os podéis salir aquí puede salir alguien sin problema, ¿vale? Porque estáis conectados también, ¿eh? Claro, exacto. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es sencillo, estiro los brazos, a partir de estirar los brazos, primero lo explico, ¿vale? Porque tendréis que cerrar los ojos. Entonces, claro, si cerráis los ojos ya no vais a poder verme. Vale, entonces, estiro los brazos, a partir de aquí, cierro los ojos y tengo que ir lo más rápido posible, ¿vale? Subiendo la rodilla. Durante 1 minuto tengo que estar haciendo este movimiento, ¿vale? Este patrón, subo, bajo, pero no me vale esto, ¿vale? Le doy un poquito de caña, ¿ok? Moverse Y luego rápido. vemos el test y luego ya os explicamos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Vale? Fíjese el crono. Pues, chufo el crono. ¿Vale? 3, 2, 1, al lío. Ojos cerrados, rodillas bien arriba. Es que este se hizo. Si hacéis pum no pasa nada. ¿Vale? Vale. No hacía falta ni 1 minuto. Sin 1 minuto, ¿vale? Exacto, así es. En este test, ¿qué estamos viendo? Pues en el trail, muchas veces, sobre todo en las bajadas, hace falta estar concentrado. Y para estar concentrado, trabajamos con el sistema vestibular, ¿vale? El sistema vestibular está compuesto por diferentes aspectos, ¿vale? Pero en este lo que vemos es que si yo estoy aquí, ¿vale? Y lo que nos ha pasado a nuestra compañera, que ha ido girando, que nos estaba pasando más de uno, suele ser porque ese lado es el que tenemos más débil, ¿vale? Pero no a nivel muscular, sino a nivel de captar el entorno. Entonces, claro, cuando yo estoy en montaña y estoy bajando, ¿cuál va a ser mi lado flojo? En el que me estoy yendo. Entonces, estos test, pues es un poquito más dinámico, más gracioso y eso, sí que nos gusta pasarlos para saber qué es lo que tenemos que trabajar. Porque si una persona aquí se mantiene estable todo el rato, no, lo potenciaremos ese aspecto, pero atacaremos más a la zona de los puntos débiles. Este te sale muy guay cuando viene un corredor con problemas de rodilla, de cadera, de pie. La parte débil, pero gira en plan mucho. ¿Por qué? Porque el punto débil, el cuerpo lo que hace es proteger esa parte. Al proteger esa parte lo que hace es evitar que se trabaje. Entonces ves cómo gira y no hace falta a veces que te haya dicho lo que tiene, le dices, en esa parte también ha tenido algo que, pues la rodilla y tal, porque se suele trabajar menos y siempre es la parte más débil. Entonces todo eso mediante test y mediante todo tipo de cosas
La responsabilidad de cada persona es averiguar cuáles son sus carencias, por lo menos las más gordas, las más importantes. ¿Por qué? Porque luego hay 1000 cositas, pero las más importantes, como son fuerza, movilidad y control del cuerpo, de las partes más grandes, pues cadera, rodillas, tobillo, hombros, sí que es importante que todo el mundo que entrena, corre o similar sepa cómo funcionan. ¿Cómo es vuestro cuerpo? ¿Cómo lo usamos? La mayoría de gente no tenemos ni idea. Pues nos movemos porque somos seres que no necesitamos movernos. Pero ¿qué control tenemos o qué conciencia tenemos sobre nosotros? Muy poca. Entonces es muy importante, y más con el tiempo, cuanto más deporte haces, tener ese control, esa conciencia para saber lo que me está pidiendo mi cuerpo. Si estamos corriendo un maratón y al kilómetro 20 mi cabeza me dice que pare, es bastante normal. En plan, ¿qué haces aquí? Pero cuando un tendón me empieza a dar molestia, empieza a fallar la pierna y tal, la gente ¿qué suele hacer? Sigo, ¿no? Sigo, es una carrera, acabo y ya está. Pues hay veces que retirarse es la mejor opción. Porque eso luego puede ser más grave. Sí, ya podéis sentar. Sí. ¿Vale? Entonces es importante que cada uno os conozcáis un poquito. Y a partir de ahí ya luego es potenciar y fortalecer. ¿Para qué? Lo que decíamos, prevenir lesiones, y mediante una valoración ya se pueden ver muchas cosas. Prevenir lesiones, y cuando ya prevengo esas lesiones, estoy potenciando, porque ya estoy entrenando para no lesionarme y significa que estoy mejorando. Bueno, ¿cómo entreno la fuerza? Pues muy fácil. O sea, muy fácil. Con 4 aspectos muy importantes. Luego dentro de ahí hay 1000 opciones que no tiene que saber todo el mundo. Para eso estamos los entrenadores, ¿vale? Eso es lo que hacemos en EPIC. Bueno, la fuerza se puede entrenar de fuerza máxima, fuerza pliometría, la parte del core y coordinación. Todo el mundo creo que habéis oído hablar de todos esos aspectos. Fuerza máxima es hacer una fuerza en un estímulo máximo, levantar el máximo peso que puedas de la forma más rápida, para trabajar las fibras musculares sobre todo y fortalecer tendones, articulaciones. La pliometría, que se enfoca a la potencia, puede ser pliometría como un salto, pero puede ser pliometría también de lanzar, de tren superior. Todo lo que tenga que ver con máximo tiempo aplicado y que haya despegue en el aire, se enfoca en pliometría. El core, lo hemos puesto ahí, que al final el core es todo, es lo que nos da estabilidad, se achaca mucho a la zona de abdomen, oblicuo, lumbar, pero también involucra el glúteo, el pectoral, los dorsales, y que todo ese core está conectado a los pies, a las manos, ¿vale? El core como nivel de estabilidad central, ¿vale? Que es lo que nos da estabilidad pues cuando estamos corriendo, que estemos estables y todo eso. Y finalmente la coordinación. Correr requiere coordinación. ¿No os habéis puesto nunca a hacer técnica de carrera y habéis acabado haciendo el brazo que se cruza, que la pierna, que... ¿Por qué? Porque de forma innata nos movemos, pero cuando tengo que coordinar y trabajarlo desde la forma consciente, muchas veces pues una pierna se me levanta más que la otra, no alterno bien los brazos y todo eso. Entonces, dentro del entrenamiento de fuerza, si muchos entrenáis fuerza, ¿qué pasa? Que muchas veces vamos al gimnasio y hacemos músculos. Entrenamos el cuádriceps, los bíceps, el tal, pero de forma aislada. Nosotros siempre decimos que hay que unirlo todo, porque el cuerpo funciona todo a la vez. Yo cuando ando tengo que usar mis pies, mi cadera, mis rodillas, mis manos, mi respiración, mi core, mi aparato vestibular. No puedo entrenar las cosas de forma aislada. Hay que integrarlo todo, y más en deportes. Da igual correr, fútbol, básquet, cualquier deporte, todo el cuerpo se usa a la vez. Entonces, si cuando entrenamos la fuerza ya lo estamos uniendo todo, es mucho mejor, y será mucho mejor a nivel de rendimiento y salud, cuando hago un deporte se vea todo esto aplicado. Creo que ya te toca. Vale. Entonces, los tipos de entrenamiento, igual que antes hemos diferenciado los tipos de carrera, hay que también diferenciar los tipos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en montaña de asfalto es diferente. Claro, tú en el asfalto puedes mantener un ritmo constante todo el rato, en la montaña es imposible. O sea, es imposible porque la montaña va cambiando, sube, baja, luego se pone recto, la subida ya no es la misma subida durante todo el rato. Entonces, muy complicado. Entonces, ¿qué haremos? Trabajaremos en asfalto por ritmos y en montaña hay 2 tipos, ¿vale? Si nos conocemos mucho, podemos trabajar por pulsaciones, también así, digamos, el entrenador también afina un poquito más, tiene un poquito más de exactitud. Si no, podemos ir por sensaciones, sobre todo al principio cuando empezamos a correr,
es importante también, tanto en asfalto como en montaña. El tema de las sensaciones, conocerse a uno mismo, forma parte del proceso. Lo que hemos comentado antes, de una carrera que está pasando en mi cuerpo o el test que hemos hecho ahora, forma parte de ese trabajo introspectivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esta frase de menos es más? Que es importante respetar las zonas en las que nos marca nuestro entrenador, perdón. ¿Por qué? Porque de normal solemos tener diferentes zonas de trabajo, en la que suele ser una un poquito más básica, en la que vas más lento, una en la que ya subes un poquito las pulsaciones, pero podemos ir corriendo y hablando igualmente. La zona 3, digamos que ya el hablar ya cuesta un poquito, ya empezamos a subir las pulsaciones. Un par de frases. Claro, la chaqueta ya me sobra, la cuarta y la quinta, sobre todo en la quinta, olvidaros. O sea, olvidaros ahí, se hace silencio y a trabajar. Entonces, ¿qué queremos decir con menos es más? Que hay veces que, siguiendo la dinámica esta de aprender y educarnos a la hora de correr, que es importante que aunque yo me sienta fuerte, si mi entrenador, por ejemplo, me ha dicho que haga solo 1 kilómetro y que lo haga a 5 minutos el kilómetro, o lo haga a 6 o lo haga a 4, vamos a intentar mantener eso. Porque si no estás interfiriendo en la planificación, le estás dando un estímulo por encima de tu cuerpo, o sea, por encima de tu umbral a tu cuerpo, que a lo mejor no es el recomendado en ese momento y en esa situación. Y sobre todo lo que nos suele pasar al principio, cuando trabajamos en entrenador, que es que, o sea, nos ha pasado a nosotros de salir, y al principio pues salgo el primer día y digo, ostras, he hecho 5 kilómetros, he hecho media hora, y hoy en media hora he conseguido hacer 7 kilómetros. Claro, me siento fuerte, bien. Al día siguiente vuelves a salir, media hora, a ver si hoy hago un poquito más de kilómetros. Ya, vas así, y si tú estás apretando la máquina siempre, al final, o estás muy fuerte, y estando muy fuerte, salen las lesiones. Entonces, por eso pensamos que trabajar a intensidades bajas, con volúmenes más altos, con más kilómetros, pero con las pulsaciones más bajitas y más controladas, nos va a dar mucho más beneficio que corto y intenso. Y aquí es muy importante, sobre todo el principiante, el que empieza a correr. Haga lo que haga, va a mejorar. No hace falta salir tantos días, pero si corro media horita, pues cada día puedo superarme un poco. Cuando ya llevo un tiempo corriendo, no puedes ir cada día a superarte. Hay días que pues bueno, hoy salgo y me doy la vuelta tranquilamente, hago el cardio y ya está. Porque cuanto más nivel coges o más kilómetros, más distancia haces, más tienes que controlar eso. Por eso es importante desde un principio intentar más o menos tener claro, pues hago un par de días a la semana con los amigos, pues me da un poco igual, hay días de descanso entre uno y otro. Pero cuando ya es de forma más recurrente, de 3 días para adelante, ya hay que controlarlo. Y ahí es donde estamos nosotros, que somos entrenadores. ¿Vale? Pero es muy importante, sobre todo, por ejemplo, Sergio, que hace más kilómetros y tal, lo tiene controlado. Yo cuando empecé salía un par de días a ver si le pillo el gusto a correr, al final se lo pillé, iba por sensaciones. Pero cuando ya pasó, digo, quiero apretar un poco, o quiero preparar una carrera, dije, ahí va, ¿ahora qué hago? ¿Apreto? ¿No apreto? ¿Más rápido? ¿Más lento? Entonces, hace años me salían muchas dudas. Por eso luego nos metimos en tema de profundizar en sensaciones, ritmos y todo eso. Entonces, nosotros también, o sea, pensamos que al menos, aunque sea un material básico para poder empezar, pensamos que es una buena inversión, como aquel que dice. Y ese material no es nada más que un reloj deportivo, como la mayoría que corremos un poco tenemos, que al final te marca los ritmos a los que vas, te marca un poco las pulsaciones muy básicas. Por eso lo compaginamos con una banda tanto de pecho o de brazo de las que han salido ahora. ¿Por qué? Porque te da más exacto esas pulsaciones. Y lo mismo, si voy a ritmos, pues esto me da eso. ¿Es necesario y tal al principio? Si estás empezando mucho, corre un poquito y ya está. Pero cuando ya le pillas el gustillo, sí que es recomendable porque encima te saca los kilómetros que haces a la semana, la intensidad, las zonas. Entonces tú si ves que has trabajado o te marca incluso la fatiga. El reloj te dice, que son muy inteligentes, te dice, estás en fatiga, estás en pico de estrés, en plan, baja el ritmo. Pues es por algo, es porque te ha pillado las pulsaciones o que las sensaciones no son las que tocan.
Y luego el otro material que es el imprescindible para correr, o sea, Claro, las zapatillas. ¿Ves? Las de la derecha, las sanguanas. ¿qué derecha? ¿Tu derecha o nuestra? Las aguaras. Está- Vale, como veis, están las dos zapatillas tachadas. ¿Eh? Claro, es decir, ¿hay que correr sin zapatillas? No, no hay que correr con zapatillas. Pero fijaros la diferencia, ¿vale? Una zapatilla de marca tal con suela que no sé qué, que parece eso más un coche que una zapatilla, o una zapatilla minimalista que se adapta a nuestro pie, como los que llevamos nosotros, te adaptas, ella se adapta a ti, tú notas el suelo, notas todo. ¿Cuáles son las mejores para correr? Pues ni unas ni otras. Para correr de forma, lo que decíamos, iniciación al running. Cuando quiero hacer un 10K a 32 minutos, pues la gente usa esas, claro, porque te ayudan más. Es como los coches. Los Fórmula 1 pues llevan de todo lo mejor para correr más. Pero el coche que te lleva a trabajar, pues no hace falta que tenga tampoco gran cosa. ¿Por qué estas no se recomiendan tanto? Porque normalmente el que empieza a correr no tiene la musculatura del pie ni las articulaciones adaptadas para tanto impacto. Pero si me voy a intentar evitar el impacto es demasiado y mi pie no trabaja. Entonces, el punto es buscar un punto medio tanto de suela como de amortiguación. Cualquier zapatilla más o menos normal, existen con más drop, con menos drop, con drop cero, más gordas, más finas. Eso es muy personal. Nosotros, que nos dedicamos mucho a ello y trabajamos siempre descalzos en el entrenamiento de fuerza, aquí lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que cada pie es un mundo. Hay gente que corre con unas con otras en base a su pie. Hay gente que corre con unas con otras porque les gusta. Pues no lo mejor. No, esa zapatilla me gusta la estética. Pues no, no lo mejor. Hay que mirar tu pie, si es más ancho, si es más estrecho, si tiene más pronación, más supinación, a qué tiendes más, cómo va tu cadera. Porque unas zapatillas que te den mucha amortiguación y te hagan pronar cuando tú, si pronas te va mal, puedes tener problemas en la ingle, en la cadera, en la rodilla, o viceversa. Entonces, muy importante mirar el pie y luego mirar la zapatilla. Y luego, como todo, pues puedes ir probando. Oye, esto me da, no me noto tal, no me noto estable, o me noto que me baila, o me noto demasiada carga de la muscular. Todo eso hay que revisarlo, por eso lo dejamos en plan, es todo personalizado y se puede mirar, obviamente. Vale, esto sí que es un punto importante que tenéis que tener todos en cuenta. Lo más básico, ¿vale? ¿Qué son las lesiones más comunes en corredores? Fascitis plantar, periostitis, que es la zona interna de la tibia, rodilla, puede ser o bien zona de fuera, el TFL, la cintilla, rotuliano, la rótula en sí, inflamada, la cintilla, que es que viene desde la cadera a toda la banda externa, y la zona lumbar, zona sacro-lumbar, sobre todo gente que a veces pasáis mucho tiempo sentados, está en la misma posición, cuando me pongo a correr y mi pelvis se tiene que mover, como está fija, porque lleva mucho tiempo en el mismo, hostia, es que se me carga el lumbar. Pues es normal, pues a veces hay que hacer una pequeña activación antes de salir a correr para que mi pelvis se mueva. No voy a meterme mucho en ellas, pero sí que creo que todas las conocéis más o menos. Para prevenir un poco todo esto, lo importante que es trabajo de fuerza. el entrenamiento de fuerza. Pero primero hay que hacer una valoración. ¿Por qué? Porque en base a cómo estéis, a nivel de valoración, de movilidad, de fuerza y todo, va a salir todo lo demás. Entonces, a nosotros nos pasa mucho, nos viene un corredor, me duele la cintilla. Vale, ¿por qué? No sé, yo corro y me duele la cintilla. Vale, ¿te has mirado los pies? ¿Te has mirado la cadera? ¿Te has mirado la zona del core, cómo funciona? Yo voy, me pinchan, tal, me alivia unos días, pero luego me vuelve a doler. Claro, me tomo un ibuprofeno, se me puede pasar, pero luego me vuelve a salir. ¿Por qué? Porque son patrones repetitivos. Cuando yo corro y hago un patrón repetitivo, mi punto débil me va a saltar. Y entonces hay que achacar el por qué, que es lo que vemos en la valoración. Cómo está ese pie, esa cadera, la musculatura. Si tengo mucha musculatura de cuádriceps y poca de isquio, mi cintilla y mi rotuliano van a padecer. Si mi glúteo que tiene que estabilizar no estabiliza, toda mi otra musculatura tiene que estabilizar porque se no estabiliza. Si mi core no funciona y mi pelvis se mueve mucho, sobre todo eso le pasa a las chicas, toda mi cadera y mi zona de cintilla y pies van a trabajar más. Entonces es un sinfín que no es, me duele la rodilla, voy a buscar qué le pasa a la rodilla. No, no, me duele la rodilla, vamos a ver todo el conjunto desde abajo hasta arriba qué le pasa. Y luego siempre van saliendo todo ese tipo de cosas. Por eso las ponemos, que son las comunes, pero el problema no está en ese tipo de dolor. El problema no es la lesión, el problema es cómo tu cuerpo responde ante un estímulo
y por eso duele. Y entonces, para seguir con la dinámica esta de qué puntos tengo que atacar, pues al final tienes que prepararte. Por ejemplo, hemos puesto preparación del 5K, 10K, Que es lo más básico, la gente suele empezar. que es por lo que hemos dicho antes, que es por lo que postamos para la gente que se inicia al running, que le pille ese gustito, que coja hábitos. Pues entonces, ¿tan importante es preparártelo? Pues sí, porque necesitamos una buena preparación en ese aspecto. ¿Para qué? Para que lo que hemos dicho antes de la fuerza no nos interfiera a la hora de correr. Esto ya sería una persona que, digamos, ya le pica el gusanillo. Ya Quiero hacer Claro. una marquita. Quiero verme quiero bien. tantearme. Ya no salgo así más aspecto social, que voy con mis colegas, sino que Quiero apretarme. a ver qué pasa. ¿Sí? Y a la siguiente carrera voy a intentar mejorar ese puntito. Entonces, pues una metodología que utilizamos al principio, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, aquí se pueden meter los descansos que necesitéis, obviamente. Hasta el fin de, no lo hemos Claro. puesto el fin de, pero Hemos puesto el fin de semana pues para cuadrar, digamos, la tabla y que salga bonita y perfecta, ¿vale? Entonces, rodaje suave, importante, que el primer día de la semana sea tranquilo, lo que hemos hablado antes. Zona 1, zona 2, mis pulsaciones no suben. Ahora profundizamos un poquito. Entonces eso, rodaje suave es correr lento, social. tranquilito. Voy con un grupete, vamos hablando. Puedo ahí, hablar. Sí, zona 1, zona 2, sin problema, lo que hemos dicho antes, las pulsaciones no se van a las nubes, tranquilito. Es más, hay gente que a lo mejor es caminar rápido, ya Sí. no es ni correr, Al es principio el hecho a de veces- caminar, ese puntito que hay, esa fina línea que hay Entre el entre... andar y el caminar. Claro, ese puntito, cada uno lo tendrá, pues dependerá. Habrá gente que correrá, estará corriendo rápido y para él es ir como estar en el sofá. Eso ya cada uno tiene un nivel. Claro, después trabajaríamos 2 días de fuerza, un día de fuerza el martes y otro el jueves, por ejemplo. Para nosotros es el mínimo, 2 días de fuerza. Para Exacto. cualquier persona que hace deporte. Yo, por ejemplo, hago 3 o 4. Pero porque a mí me da muy bien la fuerza para prevenir lesiones. Porque si no, me acabo lesionando si me paso al revés. Y también tenemos que... El que le gusta correr, raro es también que le guste la fuerza. Nosotros porque, o sea, nos encanta el deporte. Nos y gusta es- todo. Claro, es eso. También tenemos eso. Entonces, ¿qué mínimo que 2 días? Mínimo 2 días, imprescindible. Porque con un día te vas a quedar corto para poder atacar todas las partes de tu cuerpo y tus puntos, digamos, menos fuertes. No Vamos le, a dejarlo damos, así. no le damos el estímulo suficiente Exacto. como para que haya adaptación a nivel muscular, sobre todo. Entonces, el miércoles, las series. Las series, ya sé que subimos el tono. Series de correr, no de Series sofá. de correr, exacto, no el Netflix y esas cosas, ¿vale? Muy bien, vamos a aclarar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque habíamos puesto el rodaje suave el lunes porque el fin de semana suele ser un poquito más intenso y no es un intenso de correr, suele ser un poquito el sábado por la noche, alguien hace más kilómetros que el sábado por la mañana. Entonces, por si acaso, ponemos el rodaje suave. Al principio, claro, hay gente que se hidrata a lo mejor demasiado y por si acaso. Entonces, el miércoles sí que trabajamos las series, que ahí sí que das un punto mucho más alto de intensidad. Ahí sí que cuando estás en medio, las series es durante, por ejemplo, 2, 3, 4 minutos, estás subiendo a mucha intensidad y ahí no quieres que nadie te hable, ni tú quieres hablar. O sea, No puedes. No, exacto, es que no puedes. No es que no quieras, es que no puedes. Y después tienes un descanso que suele ser un descanso a una intensidad muy, muy, muy bajita. Entonces, digamos que se forma como una especie de peine. Si tuvieras una gráfica, se forma una especie de peine en la que tú vas subiendo la intensidad porque tienes que subir la intensidad por encima de tu objetivo para luego poder descansar por debajo de tu objetivo. Porque si tú quieres correr 5 kilómetros a 5 el kilómetro, tienes que darle un estímulo por arriba, pero tienes que darle un estímulo por abajo. Entonces, tenemos el estímulo por abajo el lunes, tenemos el estímulo por arriba el miércoles. ¿Qué pasa el viernes? Un mix, ¿vale? Vamos a darle un estímulo cerquita del umbral del ritmo que quiero llevar, pero voy a meter un descanso no tan ligero, un descanso un poquito más alegre. Que al principio del descanso que me cueste un poquito esa respiración, que no quiera hablar. Entonces, vamos a ir combinando. Ahí sí que no sería tan peine, no sería tan Sí, sería exagerado. sería como... Sí, un sube-baja, sí, una especie de M, sí, más o menos, una W, en ese aspecto. Entonces, y el fin de semana, pues ahí ya también está guay cuidarse. O sea, el fin de semana forma parte de la semana, aunque no lo hayamos puesto, Claro, ahí- el descanso es una cosa que no se ve
y es igual de importante meter días de descanso aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo, pero aquí podríamos meter un día de descanso el miércoles, 2 días de trabajo, otro día de descanso. El sábado muchas combinando. veces hay gente que corre 4 días, le mete esto, por ejemplo por montaña, pues me voy con un colega, estoy horita y media por la montaña, me da igual los kilómetros, me da igual tal, hago, me lo paso bien, estoy en la naturaleza, voy a almorzar, disfruto, ese aspecto social pues está bien, es como que da un paseo pero un poquito más alegre. Y luego hay gente que hace series el fin de, todo depende de lo descansado que estés y cada persona se adapte a la semana. Esto simplemente era, Y la disponibilidad que tenga. bueno, por eso. Que de ahí que un buen entrenador esté Claro. como pasa en Epic, Eso es. como tenéis en Epic, que tenéis un entrenador ahí súper guay. Al final es adaptar cada Que es persona adaptarlo. lo suyo y ya está. Y Y ya está. con eso ya terminamos. No sé si tenéis alguna duda, alguna cosa. Yo empecé a correr y yo me escuché hace son 170. Sí, claro. En las nubes. En las nubes. Pero porque, por lo que estábamos hablando, de que al principio sales y como no tengo tan controlado el conocerme a mí mismo, no sé, por ejemplo, las zonas, porque no partimos de un test o de una valoración que estamos haciendo, entonces, que lo hemos dicho al principio, pues no está mal salir y empezar a conocerte y saber, bueno, pues no voy a ir tan rápido, pero claro, que estés con las pulsaciones tan altas, ostras, no es porque mi corazón, no, es porque a lo mejor estoy pasándome del ritmo, o sea, estoy tocando... Que vaya lenta y puedo hablar y yo ya tengo 170. Eso también es individual. Eso también podría estar. No, pero... A ver, al final todo depende del umbral ese. Si tú dices, pues hago 2 días y yo puedo hablar, pero mis pulsaciones se van, claro, hablar también te hace subir pulsaciones. Pero sí, te ves que vas bien y tal. Al final hay una falta de adaptación si estás empezando. Entonces, aunque corras 170 no es que esté mal, cuando llevarás un mes te bajarán a 140. Claro, un mes de forma recurrente y controlada. No puedes salir a correr 5 días a la semana a 170. Tu cuerpo te va a decir, hoy no salgas. Pero si sales un par de días y te toca subirte a 170 porque correr lentito me sube ahí, pues no hay problema, va a haber una adaptación y al poco tiempo el cardio es muy agradecido, para bien y para mal. Se mejora muy rápido, también se empeora muy rápido. Cuando estoy 3 semanas sin hacer nada, ponerse a correr luego y dices, joder, con lo que había ganado, ¿vale? Entonces, también está el punto de decir, bueno, pues no está mal. Es ir jugando con eso y ver a lo mejor por qué las tienes tan altas. Pero claro, eso es muy personalizado ya, pero suele pasar mucho. ¿Y con qué la mides tú? ¿Con qué te lo mides? ¿Con la banda? Y es verdad que al principio, cuando te empiezas a correr, tienes que empezar caminando progresivamente. Eso es lo de las zonas. Esa baja intensidad que estamos hablando de... Claro, aquí lo más normal como entrenadores que al final cuidamos siempre decimos, si tú corriendo lento vas a 170 pulsaciones, no estás preparado para correr. Tienes que andar rápido y ponerte a 140 y andar bastante rato a 140. Claro. Y luego podrás correr a esas pulsaciones. ¿Que un día voy y corro 160? No hay problema. Pero que no sea de forma habitual para no crear una super fatiga al sistema y que tu cerebro diga, voy a correr y ya voy a ir a morirme. Claro, entonces pues... Si me pongo a hacer 5 kilómetros me cuesta la vida y digo... Pero Claro, ahí es donde ¿por qué entra... haces 5 kilómetros, por ejemplo? Porque te apetecen. No te preocupes. Porque yo he estado mucho tiempo corriendo 5 kilómetros, no corría más. Claro, y lo hacía claro. pues para estar activa. Sí, en el sí. cardio, porque si no solo con fuerza, pues falta esa parte. Y ahora he dejado de hacerlo, pero porque dejé un tiempo de correr y ahora me cuesta la vida. Cada vez que me pongo, Pues- hago 6,5, 7 kilómetros y me después... Claro, Pues- ahí es donde está... Yo que empiece a caminar. Caminar o rápido, esa línea delgadita que está el el bote fam- cochinero el y- famoso caco, o el caco, vas combinando. que es como el farlek, pero andar y Claro. correr. Es un Farlek es como el caco, pero en vez de andar y correr suave, es correr suave y correr un poco más rápido. Al final es los ritmos. Todo el mundo, y por montaña todo el mundo tiene que empezar y haciendo el caco, y en asfalto también. si no, joder. Si no. Claro, pues por eso digo, güey. Entonces, Y eso que habéis enseñado la tabla es para empezar a correr. No, Bueno, ahí ya sería un punto en el que voy a hacer una 5K y quiero apretarme un poco. claro. Si estoy empezando, lo mejor es salir un par de días, 3, a rodar, a hacer caco y pues mira, en vez de ahora hacer 2 minutos andando y 2 corriendo, pues hago 10 corriendo y cuando me recupere, ando y cuando ya me recupere vuelvo a correr. Pues en vez de no son 10, son 8. Ir jugando con eso, con ese caco de cada vez un poquito más, hasta que en vez de correr 10, andar 3,
ya puedas correr 20 seguidos y luego 30. Entonces al final es igual que la serie, vas aumentando el umbral. Al aumentar el umbral, el caco deja de ser caco. Y entonces cuando ya tienes cierto nivel, ya puedes meterte a hacer esto. Esto sería como el que le pica al gusanillo. Eso sería como el primer piso de una casa. Eso O es. sea, primero hay que asentar las bases, si no tienes unas bases sólidas, luego cuando empieces a construir para arriba, pues te puede salir bien o te Y puede salir luego mal. ahí juega cada Claro. persona. Es un mundo. Las Exacto. series pueden ser más tiempo, menos kilómetros, más ritmo, menos ritmo. Hay gente que lleva tiempo pero no corre muy rápido, que hace series para aumentar el umbral, pero hace series pues, más cortas, menos intensas. Está bien. Al final, el caco sería como hacer series. Corro, voy a 160 pulsaciones, paro, bajo a 120. Igual, pero claro, ahí cada persona tiene su umbral de ritmo y de pulsaciones. Ahí está la gracia. Y también que las mujeres soléis tener las pulsaciones un pelín más altas que los hombres. O sea, eso también influye ahora que tú tengas 170 y tu compañero a lo mejor tenga 170 y no estáis yendo a la misma intensidad. Que eso también tiene que ver un poquito en ese aspecto. Y todo el tema de los ciclos de la mujer hormonales y eso. Claro. O sea, Me dirás tú, depende la en qué- semana que te notas fuerte, correr, va guay, la semana que tienes la regla y dices, bueno, Exacto. pues todo eso también tienes. Son todos factores. ¿Vale? ¿Alguna duda? Cualquier cosa, bueno, ya sabéis dónde estamos también. Cualquier duda que vengáis por ahí, tanto Rubén como a mí, nos podéis preguntar. Si el móvil ha grabado bien y ha aguantado la batería, pasaremos la charla y cualquier cosilla nos preguntáis. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. A vosotros. Ya te pintas, ¿sabes? Hombre, claro. ¿Qué Faltaría. vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer ahora?